te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí nosotros comenzando esta nueva edición del Embudo en el último domingo del mes de julio. Domingo particular, por cierto. No solo termina el receso invernal, las vacaciones de invierno, mañana vuelve la feria judicial, termina la feria judicial, vuelve, digamos, la actividad normal en la justicia y debiera volver la actividad normal en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que bueno, se inicia o se reinicia el ciclo lectivo, pero no sucederá, lamentablemente eso no va a suceder. Sí va a acontecer en las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, pero no así en la escuela pública, porque todos sabemos lo que ha sucedido el día jueves, que fue la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, previamente cuando se reunió con los docentes, de hacer una nueva oferta salarial, de proponer un 15% de aumento en lo que va del año, es decir, hacer un acuerdo hasta este momento del 2018 y volver a sentarse a conversar en el mes de agosto para seguir avanzando en un entendimiento. A eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires le sumó una suma fija por material didáctico, lo que impactaría, según dice el gobierno bonaerense, en un 1,7% más de incremento, lo cual dicen, bueno, le estamos ofreciendo a los docentes, o les hemos ofrecido 16,7% de incremento salarial. Los docentes dijeron que no. La propuesta o la pretensión que tenía el Frente Gremial de la provincia de Buenos Aires era un 30% de incrementos más cláusula gatillo. Bueno, no hubo acuerdo. Se sabía que no iba a haber acuerdo. Quizá la reunión del último día lunes fue nada más que un formalismo, porque estaba hasta condicionado por la justicia. Recordemos que antes de las vacaciones de invierno, cuando los docentes reclamaban que sean convocados por el gobierno de Vidal, ellos decían desde abril que no tenemos ningún tipo de reunión. Es decir, en abril se cortó el diálogo, no hubo más encuentros, no se siguió negociando la paritaria. Fueron a la justicia, los gremios fueron a la justicia le ordenó, entre comillas, al gobierno bonaerense en un plazo de 5 días hábiles realizar una nueva convocatoria. Bueno, efectivamente esa convocatoria llegó, y llegó el día lunes pasado. Por eso decíamos que casi fue una cuestión, si se quiere, forzada, no había tanta pretensión de volver a reunirse. De todas maneras, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue con una nueva oferta superior a la anterior. Recordemos que en abril el gobierno había propuesto un 10% de aumento para los primeros 6 meses del año, y la promesa y el compromiso de volver a reunirse una vez que pasara la primera mitad de este 2018. Bueno, las condiciones de la economía argentina han variado tanto que ese 10% que en aquel entonces no fue aceptado por los docentes, claramente quedaba muy desactualizado ahora. Por eso ofrecieron el 15 más este 1,7% que conforma material didáctico, que lo que hace es, si se quiere, emparentar ese número con los niveles de inflación que tenemos a esta altura del 2018. Ustedes saben, estamos en el orden del 16% en la última medición que hizo el INDEC, cuando se conoció días atrás el número del mes de junio, que fue más del 3%, 3,7%, lo que elevó la cifra total del primer semestre del 2018 a 16% de inflación. Por eso el gobierno bonaerense dice, bueno, nosotros estamos garantizándole a los docentes que no pierdan contra la inflación, y después nos sentemos a definir la paritaria. Había también la posibilidad el día viernes de un llamado a conciliación obligatoria, justamente para evitar que el paro se prolongue por 3 jornadas, 72 horas, es la convocatoria que ha hecho esta vez el Frente Gremial, con movilización también. La novedad es que va a haber movilización en estas próximas horas como consecuencia de esta conflictividad que aún no perdura, que se ha convertido en la más larga que se recuerda en los últimos años entre gobierno provincial y docentes, incluido el tiempo de Daniel Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires. La propia María Eugenia Vidal había tenido un largo conflicto con los docentes el año pasado, que terminó saldándose
a principios del mes de julio, a diferencia de lo que sucede ahora. Esta vez ya entramos en agosto y el conflicto sigue sin terminarse, siguen sin poder resolverse. Bueno, lamentablemente no serán, digamos, los chicos que asisten a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires los que van a pagar las consecuencias de estas nuevas medidas de fuerza, que por supuesto aquí cada parte muestra su argumentación para justificar la acción y la reacción. Los gremios dicen: nuestro acuerdo es un acuerdo que no podemos permitir porque vamos a perder contra la inflación. La verdad es que hoy la mayoría de los argentinos ya perdimos contra la inflación. Digamos, hay, diría, casi ningún sector, salvo aquellos que trabajan con las finanzas y en el mercado cambiario, que haya podido salvarse de justamente perder contra la inflación. Esto está claro, digamos, no hay ningún sector de la economía argentina que haya podido salir indemne ante este ajuste que ha hecho la propia situación económica de la inflación, el tipo de cambio y demás. Pero bueno, están en esa postura de que no quieren moverse ni un centímetro de ese 30% que ahora piden con cláusula gatillo. El gobierno dice: nosotros no podemos pagar eso. Ofertamos ir a un acuerdo donde los números sean en función de los índices de inflación actuales, pero bueno, ahí está trabada la situación, que también tiene por supuesto su condimento político. Hay algún punto allí donde conviene, si se quiere, para cierta estrategia de imagen, que este enfrentamiento Vidal-Baradel, Baradel-Vidal, siga vigente y permanente, y bueno, digamos, se trate de confrontar allí. Yo el otro día hacía una comparación, no sé si es una comparación exacta y podría estar resumida en lo que efectivamente sucede. Decía que Baradel es a María Eugenia Vidal en esa dicotomía lo que hoy parece ser Moyano para el gobierno nacional de Mauricio Macri, ¿no? Claramente esa contracara de decir: bueno, ahí está el sindicalismo que la gente ya no quiere, ese tipo de dirigente, de expresiones dirigenciales, que en realidad lo que tratan es de trabajar sobre la imagen y el marketing de la situación, y no tanto sobre la cuestión de fondo, sobre el problema verdadero. La pregunta que debe hacerse aquí, y que debemos hacernos en definitiva, es si el reclamo de los docentes es un reclamo justo o injusto, si está fuera del sentido común, está dentro de los parámetros lógicos de decir: bueno, queremos un incremento. Además, aquí no se trata solo del sueldo, también hay que observar las condiciones laborales, cómo están los edificios de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Sabemos además también que a eso hay que sumarle, si bien no tiene impacto directo en el trabajo del docente, porque no está el docente a cargo de ello, pero no deja de influir la situación social de los chicos, que cada vez tienen que concurrir más a los comedores escolares como consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. El otro día veíamos un informe de la Universidad Católica Argentina en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde allí se observaba que más del 30% de los chicos de la provincia de Buenos Aires deben concurrir a comedores escolares todos los días, porque si no, de otra manera no podrían ingerir al menos una comida digna cada 24 horas. Es decir, este también es un punto donde los docentes deben convivir en el día a día, las condiciones laborales, la inseguridad, también la inseguridad es un punto a tener en cuenta. Los docentes muchas veces tienen que trasladarse a lugares donde no el colegio en sí, pero los alrededores del colegio conforman un clima de inseguridad mucho más complejo que hace ya unos años atrás. Es decir, no es una pelea solo de cuestión salarial, pero claro, aquí hay, digamos, una fuerte dicotomía entre lo que se puede pagar, lo que no se puede pagar, lo que hay, digamos, comprometido en cuanto a acuerdos políticos del gobierno provincial con el gobierno nacional, de no llevar una paritaria por encima de lo que se cerró en otros ámbitos y en otros rubros, y así estamos en esta conflictividad que la verdad pareciera ser, va a seguir así, diría, hasta fin de año. No pareciera haber una resolución, porque a diferencia de otras ocasiones, aquí hay paro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dice: nosotros vamos haciendo adelantos a cuenta del cierre de la paritaria para que los docentes no pierdan. Había mucho enojo el día jueves, el día viernes, de los gremios, claramente, porque los docentes empezaron a recibir en sus cajas de ahorros salariales el pago a cuenta del sueldo
de julio, que en definitiva se cobra los primeros días de agosto. El quinto día hábil del mes de agosto es la fecha en donde cobran los docentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya el jueves y viernes habían empezado a ver en sus cajeros automáticos parte de ese dinero. Cuando le consultamos a algún dirigente gremial qué era ese dinero, ellos lo definieron como un adelanto antiparo. ¿Qué significa para los gremios? Bueno, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice, bueno, les adelanto, sabemos que la situación está difícil, le hacemos un adelanto y trata de desalentar justamente la posibilidad de que lunes, martes y miércoles haya un alto acatamiento con motivo de esta protesta gremial. Después estará esa famosa pelea, ¿no? Es decir, bueno, cuál fue el nivel de acatamiento, si verdaderamente los docentes están o no enojados y entonces no van a las aulas. Muchos docentes están de acuerdo con la medida de fuerza, pero deciden no acoplarse porque pierden el presentismo y ese presentismo les permite, digamos, a fin de mes tener un mango más y poder, digamos, sortear esta dificilísima situación económica que estamos atravesando. Es decir, hay varios factores que inciden a la hora de tomar la decisión de adaptarse o no al paro, más allá de los docentes que están sindicalizados, que claramente todos ellos no concurren a las aulas ese día. Pues bien, el sector docente lo venimos marcando ya hace varias semanas atrás en distintas notas que hemos escrito y que hemos realizado, y lo hemos visto también incluso en alguna editorial de los diarios nacionales, Clarín y demás. El otro día escribí una nota parecida a Fernando González en Clarín, donde el sector docente y la Iglesia, se lo dijimos aquí, el sector docente y la Iglesia son dos puntos clave que le permitieron a María Eugenia Vidal, entre otras cosas, ganar las elecciones del 2015 y por ende también a Cambiemos. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces hubo muchos docentes de la provincia de Buenos Aires, no sindicalizados, muchos de ellos tienen ya una preferencia política distinta a Cambiemos, pero sí muchos otros docentes que no tienen participación activa en la política, decidieron en el 2015 anotarse como voluntarios, fiscales voluntarios de Cambiemos, para ir a controlar los votos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que no tuviera problema la contabilización de los sufragios de Cambiemos. Eso resultó importante, no digo que haya sido decisivo, pero sí importante, entre otras cosas, para el triunfo de María Eugenia Vidal en el 2015 y posteriormente el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje. Eso claramente existió. La pregunta es si todos esos docentes que en aquel entonces confiaban en una modificación sustancial de la situación del país a partir del triunfo de Cambiemos en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, hoy siguen pensando lo mismo. Si hoy siguen pensando lo mismo. Es una pregunta que nos hacemos probablemente en este contexto de conflicto, más allá de la cuestión netamente gremial. Puede haber algunos docentes que estén desilusionados con el gobierno de Macri, incluso hasta con la propia gobernadora María Eugenia Vidal, y quizá hoy no tomasen esa misma decisión. Falta mucho, es cierto, el año que viene será otra historia, el gobierno confía en que va a haber otro rumbo, que va a haber otro camino, que va a haber una mejora, si se quiere, de los indicadores de la economía, pero bueno, hasta aquí los pronósticos no han sido muy acertados a la hora de hablar de niveles de crecimiento de la economía. Recordemos que nos han dicho mucho sobre los niveles de inflación que íbamos a tener año tras año y nunca pudieron ser cumplidos. Este año tampoco va a suceder eso, y ya el año que viene no sabemos, y ya entraremos definitivamente, en realidad ya empezamos de a poco a meternos en el clima electoral, aunque falte todavía más de un año para las elecciones de octubre, ya no tanto para las próximas elecciones primarias, si se hacen en agosto. Bueno, estamos entrando ya en los últimos 12 meses camino a esa elección, aunque ya para esta época, el año próximo, las listas están todas cerradas y estamos en campaña. O sea, claramente aquí lo que viene es una pelea muy fuerte por la decisión de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica ajuste, reducir costos, reducir gastos. La reducción de gastos va a impactar a todos, desde provincias a municipios, a todos, algunos más, algunos menos, pero a todos le va a impactar esa caída en los ingresos. Y bueno, eso va a tener implicancia en la política. De la manera en que lo vayan manejando, va a tener implicancia en la política y probablemente tenga implicancia en lo electoral. Es lo que el gobierno quiere evitar. Por eso, cuando se reúnen, y han empezado a verse reuniones que antes no se daban, con contenido, con un poco más de contenido político, en esta idea muchas veces de Cambiemos, de descreer de la política tradicional, lo que ellos llaman la política que ya es del siglo XX, que ha quedado
en el pasado y que hay que darle lugar a la política del siglo XXI. En ese contexto, bueno, empiezan ahora a verse otras acciones ya mucho más clásicas de lo que se conoce como la política territorial. El otro día veíamos una reunión en José Cepaz, donde estuvo el ministro Triaca, el ministro de Desarrollo Social, que fue convocada, donde el anfitrión fue el dirigente de José Cepaz y concejal Ezequiel Pasos, para tratar de encontrar ámbitos de discusión, digamos, y de contención política, si se quiere, para los dirigentes de distintos sectores de Cambiemos, que observan una realidad compleja para ellos. Por eso yo en la semana también, en nuestro habitual artículo del día jueves, en el diario La Prensa, decíamos aquello del statu quo, ¿no? Es decir, hoy pareciera ser que la apuesta de máxima de Cambiemos es sostener ese statu quo para tratar de mantener los distritos que tiene, es decir, aquellos que está hoy gobernando, sostenerlos en el 2019, la provincia por supuesto también, la nación también, y ya quizá no tener tantas expectativas en ganar nuevos territorios. No quiere decir que ya se baje la puja política, nada que ver, todo lo contrario, pero en este contexto, con los números que hoy empiezan a verse sobre el crecimiento en algún sentido de la oposición, la figura de Cristina Kirchner, que sigue teniendo cierta fortaleza importante, por cierto, en la provincia de Buenos Aires, hace pensar que el camino que en algún momento se había trazado allá por noviembre del 2017, cuando uno hablaba con funcionarios provinciales, incluso hasta este mismo año, en enero, febrero, estuve conversando, por ejemplo, con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, y había una percepción que había muchos distritos que eran posibles de ganarlos. No quiere decir que ahora no lo sean, pero ante este contexto, hoy la situación y el horizonte electoral está un poco más difuso. Por eso yo decía el otro día, y lo sostengo aquí, que se habla de un statu quo, es decir, en principio, ¿no? Veremos cuáles son los condimentos que siguen hacia adelante en función de este contexto político que estamos viviendo. Bueno, son parte de los temas que hacen a la agenda política de estas horas, más allá de la economía, que todos sabemos, ha sido en principio una semana un poco más tranquila en el mercado cambiario, el dólar no se disparó, el gobierno tratará de mantener el dólar en estos niveles algunas semanas más, para recuperar cierta confianza después de la turbulencia que se ha vivido y de la tormenta que aún seguimos transitando, según las propias expresiones del presidente de la República. Hay confianza dentro del gobierno, al menos quieren transmitir ello, de que va a haber un mejoramiento, digamos, en las condiciones el año que viene. Uno de los temas que probablemente contenga ese mejoramiento es la actividad agropecuaria, ¿no? El campo. ¿Por qué? Bueno, porque este año hemos tenido fuertemente una baja allí como consecuencia del clima, la sequía. No es la única razón, pero sí hay una muy fuerte baja de la recaudación de divisas a partir de esta caída del campo. Dicen que se perdieron 8.000 millones de dólares por esa sequía. No esperan que sea la misma situación el año próximo. Hay si se quiere, cierta esperanza sobre algunos productos en particular. El trigo, por ejemplo, está teniendo un alza en el precio internacional que puede favorecer al campo argentino. Y eso también explica, la sequía explica, por ejemplo, la muy fuerte retracción de la actividad económica. El último índice del INDEC, que se dio a conocer a principios de esta semana, mostró un retroceso muy fuerte de la actividad económica, el más fuerte de los últimos años, sin lugar a dudas. Casi un 6% de caída de la actividad económica, en gran parte sustentado en esto que les estoy diciendo, sustentado en la retracción de actividades como la ganadería, los sectores agropecuarios. Y después conocimos también, a lo largo de esta semana, los indicadores de el déficit comercial entre importaciones y exportaciones. Es verdad que ha habido una baja sostenible y muy fuerte del nivel de importaciones, es decir, el déficit comercial se achicó a un poco más de 300 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa ese achicamiento? Significa que no se está exportando más, sino que se ha caído el nivel de importación. ¿Y por qué?
Bueno, en gran parte por la diferencia del tipo de cambio. Hoy es mucho más caro poder importar, pero el dato para seguir de cerca sobre ese punto es que el nivel de mayor caída de las importaciones está justamente en los bienes de capital, y esos bienes de capital directamente impactan en la industria, es decir, son productos que la industria importa, por ejemplo, para poder desarrollar productos aquí en la Argentina e industrializarlos, autopartes, piezas para ensamble, es decir, hay un montón de alternativas allí. Eso ha caído fuerte. Esa caída también explica por qué, cuando se conocieron los números de la capacidad ociosa de la industria, han crecido considerablemente con respecto a otros meses, y una de ellas es la industria automotriz. La industria automotriz ha tenido una fuerte caída intermensual entre mayo y junio, y eso, digamos, explica también por qué hay menos importación, lo que no quiere decir, la buena noticia hubiera sido que las importaciones caen como consecuencia del aumento de las exportaciones. En realidad no que las importaciones caen, sino que la balanza comercial cae como desfavorable como consecuencia del aumento de las exportaciones. Bueno, nada de eso está sucediendo hoy en la Argentina. Nos vamos a la primera pausa del programa de esta noche. Ya vamos a meternos en algunos números. Tenemos la última encuesta que nos ha enviado gentilmente nuestro amigo Raúl Aragón, para mostrarles algunos escenarios electorales a julio del 2018. Por supuesto hay que tomar siempre todo esto con mucha cautela y con pinzas, porque estamos hablando de un año todavía que falta para las elecciones, pero ya los encuestadores todos están trabajando en posibles escenarios electorales, midiendo primeras vueltas, lo que podría ser un hipotético balotaje, y después de la pausa le voy a mostrar los números, al menos de esta encuesta que nos ha enviado Raúl Aragón. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4-664-2937.
Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, yo les prometí antes de la pausa que vamos a meternos en este bloque en algunos números. Ustedes saben que los encuestadores están ya trabajando fuerte, algunos contratados por políticos para tener un panorama de lo que va a suceder o lo que piensan que puede llegar a suceder electoralmente. Es prematuro hacer escenarios electorales, probablemente lo sea. Lo que sí importa más hoy en la dirigencia política es la evolución de la imagen, tanto del gobierno de Macri, como de la figura del presidente, como del gobierno de María Eugenia Vidal, como de la figura de María Eugenia Vidal y el resto de los dirigentes de la oposición. ¿Quiénes de ellos están mejor posicionados en la carrera hacia el 2019? ¿Quién tiene mejor imagen? ¿Quién puede recuperarse? ¿Quién levanta nivel de conocimiento? Un tema verdaderamente complejo y muy sensible, de los objetivos a veces más difíciles de alcanzar para la dirigencia política, es decir, elevar el nivel de conocimiento resulta muchas veces clave para después poder encarar con éxito una elección. Les decía que tenemos para mostrarle algunos de los cuadros de la última encuesta que ha realizado Raúl Aragón, un reconocido encuestador y consultor que gentilmente nos ha enviado su último trabajo y que quiero compartir algunas de ellas con ustedes para jugar un poco con los escenarios electorales. Esto les diría casi es un juego lo que vamos a hacer, porque claro, falta mucho tiempo, pero son respuestas que hoy se dan en función del contexto actual. Quiere decir que dentro de un año no puede haber modificaciones, seguramente va a haber alguna modificación a estos escenarios, más, menos, pero va a haber modificaciones sobre estos escenarios. Vamos a observar estas placas entonces, que tienen que ver con lo que dice esta última encuesta de Raúl Aragón, que observa lo siguiente. Empecemos por la intención de voto en un probable balotaje entre Macri y Cristina Kirchner. Entre Macri y Cristina Kirchner. Fíjense ustedes, allí Cristina obtendría el 40,7% de los votos y Macri el 40,5%. Es decir, habría un empate técnico con un 10% de indecisos y un 8% que votaría en blanco. Un escenario de paridad, impensado en otro momento. Todos hablaban de que la mejor rival que podía tener Macri en el 2019 era justamente Cristina, porque le ganaba un balotaje seguro. Bueno, en este número que tiene hoy Raúl Aragón no queda tan claro que Macri le vaya a ganar a Cristina Fernández de Kirchner en una segunda vuelta. Es más, estaría por algunas décimas arriba la expresidenta. Otro escenario de balotaje lo midió Raúl Aragón si el rival, en vez de Cristina Kirchner, fuera Sergio Massa. Bueno, ahí el número es más favorable a Massa que lo que obtenía Cristina. No en porcentaje, pero sí en diferencia entre lo que sacaría uno y otro. Por ejemplo, si eso sucediera el año que viene, en este contexto actual, medido ahora, julio del 2018, para Aragón, Sergio Massa obtendría el 39,5% en ese balotaje y Mauricio Macri el 32,8%. Hay, por supuesto, un mayor número de indecisos. 15% dice no sabe, no contesta, y un 12,7% diría que
votara en blanco o impugnaría su voto. Cuando vamos ya a escenarios posibles en una elección primaria, eso sí, falta un año para una elección primaria, ¿cuáles serían los candidatos más votados? En un escenario como el que estamos viendo ahora en pantalla, Cristina Kirchner sería en la provincia de Buenos Aires la más votada de todos, 26,5%, seguido por María Eugenia Vidal, si fuera candidata, 19,2%, Mauricio Macri, 16,1%, aquí habría que quizá sumar Macri-Vidal, digamos, porque no van a ser los dos candidatos a presidente, si estas son mediciones en cuanto a cómo votaría la gente si estuvieran todos estos candidatos en una PASO. Sergio Massa el 13%, Felipe Solá el 5,3%, Nicolás del Caño el 3,9%, Juan Manuel Ortubey el 3,6%, Randazzo el 2,2%, etcétera, etcétera. El 6,2% es no sabe, no contesta. Es un escenario posible, según Aragón, para las elecciones primarias. Y después otro escenario de primera vuelta, sin María Eugenia Vidal, con Sergio Massa, ya como candidaturas a presidente. Cristina Kirchner obtendría el 31,8%, Macri el 30,2%, bueno, ahí lo que les decía en la placa anterior, el voto de Vidal, cuando están los dos medidos, se divide ese voto entre Vidal y Macri, pero muchos de los que votan a Vidal, si no está Vidal como candidata a presidente, seguro van a votar a Macri y viceversa, ¿no? Claramente. Mauricio Macri 30,2%, Sergio Massa 21,2%, Nicolás del Caño 6,9%, bueno, y no sabe, no contestan el 6,9%. Bueno, algunos datos como para entretenernos de las tantas encuestas que hoy están circulando en los ámbitos periodísticos, en las mesas políticas. Les queríamos mostrar este trabajo, es más largo, es más extenso, de Raúl Aragón, para tener una idea de lo que efectivamente hoy se está hablando como panorama electoral posible, ¿no? Si falta un año, recién veíamos en las últimas dos placas escenarios posibles de elecciones primarias, después veíamos si finalmente hubiera un balotaje, quién podría ganarlo, si hay paridad entre Cristina y Macri en este trabajo de Aragón. Más diferencia si el que llega a la segunda vuelta es un opositor distinto a la expresidenta de la República, y en definitiva, bueno, esto es lo que miran hoy todos los dirigentes políticos, en función también de tomar decisiones, ¿no? Porque, a ver, muchos de los intendentes del conurbano bonaerense, es muy probable que si Cristina es candidata, y bueno, terminen acompañando a Cristina, porque en la provincia de Buenos Aires le da la chance de quedarse con sus distritos o le amplía las chances de volver a ganar en sus distritos. Si no es Cristina, bueno, habrá todo un barajar y dar de vuelta, porque no es lo mismo, por más que Cristina tenga la decisión de apoyar a uno u otro candidato, no es lo mismo Felipe Solá o Agustín Rossi que la propia expresidenta, pero bueno, habrá que ver de aquí en adelante cómo se va conformando, configurando el escenario electoral. Lo que sí está claro para el justicialismo, para el peronismo, si quiere tener chances reales de ganar las elecciones en el 2019, es que tendrá que desarrollar una estrategia que le permita acoplar en esa estrategia la provincia de Buenos Aires con el resto de la Argentina, ¿no? Porque ahí claramente hay una diferencia muy importante entre lo que se vive en la provincia de Buenos Aires y en el resto de la Argentina, sobre todo con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a la pausa, ya continuamos con más información. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910.
El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al aire libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, vamos a meternos en este bloque antes de ya irnos a lo que será más tarde nuestra última pausa comercial, terminando el mes de julio en esta edición del Embudo, ya dándole paso a agosto. Habrá por delante muchas novedades, ciertamente muchas novedades políticas. Una de las noticias de este receso invernal, al menos en lo regional, ha sido la última sesión del Consejo Deliberante de Pilar, que se produjo el día jueves de la semana que pasó, donde se votaban dos cuestiones muy importantes. Una de ellas trascendente por la polémica que se generó en la previa, por la decisión que ha tomado el Ejecutivo Municipal de solicitar un crédito al Banco Nación de 600 millones de pesos para la realización de obras de asfalto. La oposición, el Frente para la Victoria, así Unidad Ciudadana, tiene, si se quiere, como máximo referente al ex jefe de gabinete de Humberto Zúcaro. Hablamos de Federico de Achával, que quiere ser candidato a intendente el año que viene en Pilar. Ha planteado su oposición, decir, bueno, no se puede endeudar así porque sí al municipio a tantos años, sabiendo además que la gestión de Ducoté tiene su finalización el 10 de diciembre del 2019, al margen de si después es electo o no. Decíamos, obviamente Ducoté trabaja para ser reelecto, esto está claro, pero bueno, en definitiva lo que dice la oposición es pedir un préstamo, digamos, un crédito de estas características para endeudar posibles futuras administraciones. Bueno, es como para ponerse a pensar, digamos, si efectivamente corresponde o no corresponde hacerlo. La verdad es que eso se ha generado en mucha polémica. Se votó el día jueves, fue favorable la votación, obviamente
todos los concejales del oficialismo lo hicieron así. Había mayores contribuyentes que también formaron parte de esa sesión para dar su apoyo y su veredicto. Los mayores contribuyentes que propusieron los concejales oficialistas, todos votaron a favor de este nuevo crédito, y hubo sí alguna postura de abstención de los bloques del masismo, de concejales que ingresaron por el masismo, y otros sí acompañaron. Es decir, hubo en este caso una posición a nivel local del Frente Renovador en línea por apoyo o por abstención para que el oficialismo lograra esta aprobación de la posibilidad de endeudarse en 600 millones de pesos para la realización de asfaltos. Obviamente la oposición que dice, toda esa plata la van a volcar el año que viene en asfalto, en tiempos electorales, y eso va a beneficiar al intendente Nicolás Ducoté. Lo primero que hay que pensar es que si va a beneficiar a alguien, en principio va a beneficiar a los vecinos. Después veremos cómo, digamos, cada sector político trata de capitalizar ese rédito. Claramente este es el juego de la política, es decir, cuando vos sos oficialismo tratás de hacer todo lo posible, no solo para mejorarle la vida a los vecinos que te votaron, sino también, por supuesto, para que eso después tenga un rédito político y una continuidad electoral. Esto está claro, lo hará ahora Cambiemos cuando gobierna, y antes lo hacía el kirchnerismo, algunos con métodos incluso hasta, si se quiere, más polémicos, para decirlo de alguna forma, pero en definitiva es el juego de la política. Uno gobierna, el otro es oposición, y el que está en la oposición a veces ni siquiera puede ver nada bueno de los oficialismos, aunque pueda ser bueno. Este es el juego de la política. Bueno, en definitiva se aprobó en la sesión del Consejo Deliberante, allí en el Consejo que preside Gustavo Trindade, este crédito que va a tomar la Municipalidad de Pilar, que había generado bastante polémica, pero ya el tema no quiere decir que no siga siendo polémico, pero ya está saldado al menos en la votación y en los números. Por esa razón va a tener el Ejecutivo de Pilar una cifra importantísima para poder hacer asfaltos en el medio de un contexto de achique de obra pública a nivel nacional y provincial. Eso está claro, lo han anunciado con bombos y platillos como si fuera una buena noticia. Nicolás Dujovne ha repetido varias veces que en el ajuste que se viene para el año que viene, uno de los puntos clave va a ser justamente el ajuste en la obra pública. El ajuste en la obra pública, y allí entonces habrá que tener en cuenta esta situación puntual. Bien, esto es en el caso de Pilar. Hay novedades también, por supuesto, en San Miguel, en José Cepaz, en Malvinas Argentinas, en Moreno, en Escobar. Es decir, los dirigentes políticos que hoy gobiernan esos municipios están cada uno de ellos tratando de hacer gestión, no tanto inmiscuirse en la discusión política, porque falta mucho tiempo, verdaderamente falta mucho tiempo, y hoy lo que se necesita es resolución de los temas, resolución de los temas urgentes. Es verdad que cada vez le cuesta más a los municipios tener que afrontar acciones que no están bajo su responsabilidad directa, al menos en cuanto a lo económico. Es decir, los municipios, los intendentes tratan de dar respuesta a temas que muchas veces son de otra órbita nacional o provincial, pero no les queda ninguna opción, y en eso está fuertemente enmarcada la cuestión social. La cuestión social, hay municipios que hace mucho tiempo se han adelantado a este tema, uno de ellos es José Cepaz, lo hemos contado varias veces. Mario Viggi desde hace mucho tiempo ya empezó a gestionar ayuda social cuando no parecía que este clima podía llegar a darse de conflictividad. Entonces lo encuentra hoy en una situación distinta, no quiere decir que sea mejor que otras, pero sí en una situación por lo menos de más preparación. El otro día leía, no aquí en esta región, pero sí en la provincia de Buenos Aires, en definitiva no es muy distinto, que el actual vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Grey, que es intendente de Esteban Echeverría, decía que había tenido que reasignar partidas presupuestarias que estaban destinadas, por ejemplo, a realizar bacheos en calles que están rotas o con complicaciones, para tener que destinar ese dinero en la utilización de recursos sociales, es decir, para sostener socialmente a los sectores más vulnerables. Bueno, eso están haciendo muchos intendentes por estas horas, o tratando de resolver los intendentes por estas horas. En definitiva, lo que sucede cuando la plata escasea y la conflictividad social puede estar en aumento. Nosotros vamos a la última pausa. Después de la pausa ya cierro el programa de esta noche.
En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. Bueno, muy bien, estamos en el tramo final del programa de esta noche. Por supuesto, siempre nos quedan muchos temas para conversar con ustedes, para tratar de analizar en materia política. Esta semana que comienza va a haber, por supuesto, un dictamen en las comisiones del Senado por la cuestión de la despenalización o no del aborto. Nosotros venimos contándole a través de este programa, en nuestras redes sociales, que está muy difícil hoy por hoy la aprobación en el Senado de la despenalización del aborto. Por esa razón, lo que hubo fue un proyecto alternativo de 3 senadores cordobeses, uno de ellos el vicepresidente del bloque del PJ, Carlos Caserio, que firmó ese proyecto para introducir algunas modificaciones en el original que llegó de diputados, que ya tiene media sanción, y tratar de que de esa manera se encuentre la salida para que los que están a favor de la despenalización terminen votando esas modificaciones y pueda ser ley una vez que vuelva a diputados, porque si hay modificaciones tendrá que volver a diputados. Pero hoy por hoy los números en el Senado, veremos qué sucede
el próximo miércoles, cuando esté el plenario de comisiones que defina dictamen o dictámenes que tendrán que ir al recinto, qué es lo que allí acontece. Los números están muy cerrados. Hoy habría una leve ventaja a favor de los que están en contra de la despenalización del aborto. Hemos visto esta semana además la fuerte polémica, a mi criterio injusta, que se generó con lo que expresó el doctor Abel Albino, porque muchos se han centrado en ese concepto de Albino sobre el preservativo, el uso del preservativo. La verdad que él no cuestionó el uso del preservativo, al menos lo que yo entendí. No cuestionó el uso del preservativo, dijo que el preservativo podía también no ser 100% seguro. La Fundación Westberg lo ha criticado duramente. Y me parece que se pierde de eje esta polémica, se pierde de eje primero el tema central, que es el aborto, y segundo tema, el trabajo de la fundación del doctor Albino, ¿no? De la Fundación CONIN, que la verdad es un trabajo excepcional que viene haciendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina con su fundación, donde trabaja sobre los sectores de la primera infancia, la desnutrición infantil, y la verdad, en muchos casos, el doctor Albino ha suplido la ausencia del Estado, aunque en esta oportunidad hay subsidios del Estado que ayudan a la fundación. Muchas veces el trabajo de la Fundación CONIN, como de otras fundaciones que hacen trabajo social, ha venido a suplir la ausencia del Estado, como también sucede muchas veces con las organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica en las villas, en los barrios más humildes, que en definitiva lo que hacen es suplir algo que debiera hacer el Estado, que debiera efectuar o donde tendría que llegar más claramente el Estado. Hablando de Estado, en los próximos días veremos también inauguraciones, por ejemplo en San Miguel, está muy cerca ya de finalizarse la obra del túnel sobre la calle Adolfo Zurdó, allí en Bellavista, debajo de las vías del ferrocarril San Martín. Hay otro túnel en construcción, también muy importante, ya en pleno centro de San Miguel, ustedes saben, es el túnel de la calle Concejal Tribulato. Ya se hizo días atrás el montaje de las vías sobre lo que va a ser justamente este túnel, así que son dos obras importantes que próximamente los vecinos de San Miguel van a poder de alguna forma disfrutar, y que además, por supuesto, le van a cambiar ciertamente la posibilidad de acceder más rápido a otras arterias, de no tener que estar varios minutos, en varios minutos sí, porque se produce así, de esa manera, frente a las vías de los pasos a nivel, digamos, con lo que además implica también cierto riesgo y cierto peligro. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias por habernos acompañado. Dios mediante volvemos a encontrarnos con ustedes la próxima semana en una nueva edición del Embudo. Como siempre los invito a que puedan seguirnos en nuestro sitio de internet, elembudo.tv. Allí encontrarán este programa, las distintas informaciones de la semana, las notas que escribimos los días jueves en el diario La Prensa, las editoriales, bueno, toda la información en nuestro sitio de internet del embudo.tv. De nuestra parte nada más, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una buena culminación de este domingo y una muy buena semana y un buen comienzo del mes de agosto. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.